Gracias, buenos días para todos los que están aquí en la iglesia, también los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Una vez más estamos aquí para exponer la palabra del Señor. Yo les traigo un tema que nos va a llevar a la reflexión, a entender realmente por qué Dios nos ama y por qué Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. El tema lleva como título La gracia de Dios. Permítame orar. Padre Celestial, ya está todo preparado para la predicación de tu santa y divina palabra. Que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos y poner las palabras adecuadas que vamos a expresar en esta mañana. Toca el corazón de cada uno de nosotros y que este mensaje sirva de pan espiritual. No solamente a los que están aquí en la iglesia, sino también a los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que de un tiempo para acá ha surgido la tendencia de declarar que vivimos bajo la gracia, que ya no tenemos que guardar el Antiguo Testamento. De hecho, hay personas que ya ni lo leen porque entienden que solamente vale el Nuevo. Otros dicen que si estamos bajo la gracia podemos hacer de todo y aún así nos vamos a salvar. Esta teoría conspirativa contra la palabra de Dios no producen beneficios espirituales, al contrario, te atrasan. Porque aunque es cierto que somos salvos por la gracia, Dios espera que dentro de esa gracia caminemos en comunión con Él. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender que la gracia de Dios viene a través del amor. Dios primero nos ama, luego nos presenta la gracia para vivir bajo ella. Es decir, nadie se salva por obras. Nos salvamos por la fe en Jesucristo y por la gracia a través de Dios de darnos gratuitamente la salvación. La posición de la Biblia de eso de que podemos vivir bajo la gracia y hacer de todo es contraria a lo que piensan las personas. La Biblia especifica que debemos, dentro de la gracia, vivir consagrado a Dios, guardar sus mandamientos, aceptar toda la Biblia y no una parte de ella. Ahora, muchas personas piensan que la gracia comenzó a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero hoy vamos a ver que no, que la gracia comenzó en el Antiguo Testamento, por ejemplo, con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios extiende su gracia, primero cambiándole la vestidura que ellos se habían hecho por una vestidura más duradera. Es decir, se habían hecho una vestidura en base a hojas y el Señor le hizo una vestidura en base al Cordero, que representa a Jesucristo. Pero el Señor no dejó solo a Adán y a Eva, aún en medio de la desobediencia, aún en medio de alejarse de Dios, porque la Biblia dice que se escondieron de Dios cuando oyeron su voz. El Señor en su gracia lo buscó. Ahí vemos una manifestación de la gracia de Dios. Pero yo voy a hablar una parte del tema, del personaje que fue la lectura bíblica. Vamos al capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis. Y el preámbulo de esto es lo que tiene que ver, claro está, con lo que iba a pasar más adelante. Es decir, Dios había visto que la generación antidiluviana, su pensamiento era de continuo al mal. No avanzaban espiritualmente, sino que lo de ellos era vivir, como dice la misma Biblia, casándose, dándose en casamiento, bebiendo, haciendo de todo menos buscando de Dios. Entonces el Señor decide destruir a los antidiluvianos con un diluvio. Pero Dios es un Dios especial. Dios no hace una cosa de un día para otro. Dios corre la milla de la misericordia para ver si el ser humano se arrepiente. Por lo tanto, el diluvio duró, óigame bien, para ser ejecutado 120 años. ¿Usted sabe lo que es Noé predicar 120 años? Y toda esa generación haciendo lo que quería, mas no aceptando el mensaje. De hecho, debemos enfatizar que muchos aceptaron el llamado de Moisés, pero murieron antes del diluvio. Es decir, aceptaron a Dios, en este caso a Jesucristo como su Salvador personal,
pero no llegaron vivos hasta el diluvio. Pero muchos que incluso hasta trabajaron en la construcción del arca, porque Noé no lo hizo solo, hermano. Esa barca tan grande, Noé no la hizo solo. Empleó carpinteros, empleó trabajadores, pero esos fueron como van muchos hoy, por el dinero. Hoy en día hay mucha gente que se enfoca nada más en ganar dinero, no en consagrarse a Dios. Así que esos carpinteros y los que trabajaron con Noé rechazaron el mensaje de salvación. Parecería una lógica el hecho de decir, pero ¿cómo Noé está haciendo un arca en un sitio que no hay agua primeramente y que nunca ha llovido? Pero Noé lo había creído por fe. Por eso muchos dijeron, Noé está loco. Vamos a trabajar con él en el arca, pero no nos vamos a quedar 120 años predicando el evangelio y la persona rechazó el mensaje. ¿Por qué no traemos eso a este tiempo moderno? ¿Cuántos años hace que Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario? Aproximadamente 2000 años. Y todavía hoy en día hay mucha gente que rechaza a Jesús, rechaza la Biblia y rechaza el mensaje de salvación. Entonces, hermanos, se repite la historia. Por eso Jesucristo dice en San Mateo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y hoy estamos viviendo el mismo tiempo de Noé antes del diluvio. Todos estos crímenes, violaciones, robos, todo lo que estamos viendo es una muestra de que se está repitiendo la misma historia. Ahora, ¿qué es lo grave de este tiempo? El Señor destruyó a los antediluvianos con un diluvio, con agua. Pero ahora Él no va a destruir el mundo con agua. La Biblia dice que será destruido con azufre y fuego. Entonces yo les voy a decir la verdad, no hay muerte buena, porque la gente es especial para clasificar. Muerte buena, muerte mala. Por ejemplo, para una gente una muerte buena es usted morir en su cama, tranquilo. Por ejemplo, usted se acuesta a dormir, se le para el corazón y ya, esa es una muerte buena según los hombres. ¿Y qué es una muerte mala? Una muerte mala es morir en un accidente de tránsito, darse un balazo en la cabeza. Esa es una muerte mala. Ahora, si usted tiene que elegir entre morir ahogado y morir quemado, ¿cuál de las dos te coge? Pastor, yo me voy por la de morir ahogado, porque por lo menos el cuerpo muere fresquecito. No es igual que se queme, como se van a quemar los impíos en el día del Señor. Pero aquí cualquier muerte, como quiera que sea, es mala, porque Dios creó al hombre para vivir para siempre. Ahora el pecado a través de Satanás provocó esto. Sin embargo, escuchen lo que dice aquí. El Señor le dijo a Noé, me pesó a ver que lo... La Biblia dice, me arrepiento. Pero realmente debiera decir, el Señor cambió de opinión. ¿Por qué no tiene de qué arrepentirse? Porque Dios no ha pecado nunca en su vida. Pero vamos a ponerle un lenguaje que lo podemos entender. El Señor dijo, he cambiado de opinión en cuanto a la creación del hombre. Lo he creado y miren cómo están de perversos, que no quieren obedecerme a mí. Él se lo manifiesta a Noé y le dice, voy a destruir este mundo con un diluvio. Ahora, lo que es la lectura bíblica me deja entender hasta dónde Dios había llegado a tener una relación con Noé. Vamos al capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es aquí que yo quiero decirle a esta nueva tendencia que hay ahora, de que vivimos bajo la gracia y podemos hacer todo lo que sea. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Jehová? Porque Noé era un hombre consagrado. Noé caminaba con Dios por fe. Entonces, ¿cómo es posible que de toda esa generación, miles y miles de seres humanos, solo se salvaron 8? Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. ¿Cómo es posible que solamente 8 personas se salvaran? Y yo le prediqué en otro tema titulado Animales Inteligentes, y voy a abrir un pedacito para contarles que en esa ocasión yo predicaba que los animales fueron más inteligentes que los hombres, porque los animales obedecieron la voz de Dios, entraron en pareja de 7 los animales limpios y en parejita de 2 los animales inmundos o no limpios.
Pero ¿quién lo dirigió? Lo dirigió Dios. ¿Tenía Noé capacidad para entrar todos esos animales en el arca? No. El creador, el que lo hizo, le dio la orden, entrar al arca. Entonces, ¿cómo es posible que los animales se salvaron y esa generación entera se perdió? Porque usaron el libre albedrío de manera mal. Los animales no tienen libre albedrío, no tienen un cerebro para pensar, viven por instinto, pero el hombre no. El Señor le dio un cerebro al hombre para decidir. Toda esa generación decidió mal y se perdió. Ahora bien, en esos 120 años, como dije anteriormente, muchos de ellos aceptaron el mensaje y estarán en la lista de la vida eterna. Entonces, ya desmonté la falsa idea que la gracia comienza en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no hay gracia para nadie. Le puedo decir que el Señor vio con gracia también a Abraham, a Jacob, vio con gracia a David, y muchos personajes del Antiguo Testamento fueron vistos con gracia. Por ejemplo, Rahab, la prostituta que ayudó a los espías, el Señor la vio con gracia, y ella vino a formar parte del pueblo de Israel, y está en la lista de los que van para el cielo. Y qué decir de Ruth, la moabita, que adoraba a unos dioses falsos, pero a través de la suegra Noemí, al casarse con vos, vino el abuelo de David y el bisabuelo de Salomón. Esos personajes bíblicos fueron vistos con gracia a través del Señor. Pero yo aquí quiero atacar, más bien profundizar el hecho de que hoy en día se cree que vivir bajo la gracia es hacer de todo y como quiera nos vamos a salvar. Mentira de Satanás. El que vive en pecado se va a perder, pero no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted no cambia su estilo de vida, usted se va a perder. Entonces la gracia usted debería usarla para salvarse, no para perderse. Entonces, hay muchas religiones donde yo escucho a los miembros hablar, no porque el Señor abolió la ley y ahora la resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te pregunto, ¿resumir es eliminar? ¿Resumir es abolir? No, resumir es presentarte en cápsula lo que es el todo de los mandamientos. Por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas implica los mandamientos del 1 al 4. Que se lo puedo decir rapidito. Dios, un solo Dios, no tener imagen, no tomar el nombre de Dios en vano y guardar el sábado. Ahí van los primeros 4. Y amar a tu prójimo como a ti mismo incluye los otros 6. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Entonces, cuando vemos ahí resumido en esos dos los 10 mandamientos, usted no me puede decir a mí que Dios, a través de Jesús, abolió los mandamientos cuando fue el mismo Dios que lo creó. Y, o sea, ¿se va a contradecir él? No. Y lo dije en un tema anterior y lo repito ahora: si hubiese habido una forma de quitar los mandamientos, Jesucristo no muere en la cruz. ¿Y por qué Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz? Porque los mandamientos no son negociables con el pecado, hermanos. Los mandamientos son para toda la vida. Incluso los seguiremos guardando en el cielo. Aunque allá no vamos a matar, y aunque allá no vamos a codiciar, ni a mentir, ni a robar, pero los seguiremos guardando. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos es el código con el que Dios le va a pasar el juicio a todos los seres humanos en este planeta Tierra, a través de los mandamientos. Entonces no me diga usted que los mandamientos están abolidos. No están abolidos. ¿Cómo podríamos definir la palabra gracia? Escuchen esto. La gracia divina es el favor inmerecido y un regalo divino que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es la acción donde Dios nos recibe, no por mérito propio, sino por los méritos de Cristo Jesús. Ahora, vamos al libro de Éxodo 34. Veamos que no solamente con Noé el Señor manifestó la gracia. Éxodo 34. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Dios hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con Moisés.
Ahora en el versículo 6 y 7 de Éxodo 34 dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué fue lo que el Señor manifestó a través de Moisés y de su pueblo? Y lo repito: pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres una gracia más que esta? Ahora, ¿qué dice aquí? Que el Señor no va a excusar al pecador. Dice bien claro aquí que Él dice, el Señor no va a la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Así que si tú estás viviendo en la gracia moderna y haciendo lo que sea, déjame decirte que si no cambia tu estilo de vida, tú no vas para ningún lado. Pero no lo digo yo, lo acaba de decir el Señor aquí. Porque Moisés le dijo: yo quiero ver tu cara. Y el Señor le dijo: no hay un mortal que pueda ver mi cara y que quede vivo, pero te voy a enseñar mi espalda. Y entre las rocas salió el Jehová, y con la mano le tapó la cara a Moisés, y Moisés nada más pudo ver ese resplandor y ver la espalda de Dios. Miren hasta dónde está la misericordia, que a un pecador Dios se le manifiesta de esa manera. Entonces no es verdad, hermanos, que la gracia barata que se ha vendido hoy en día es para que usted esté pecando, haciendo lo que usted quiera. Vi ejemplo del Antiguo Testamento, vámonos para el Nuevo Testamento a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a la gracia. Vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 3. ¿Qué dice el Señor ahí? Romanos capítulo 3 y el versículo 23 y 24. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, que es uno de los que promociona la gracia en el Nuevo Testamento, y donde se agarran mucho para decir que ya vivimos sobre la gracia, que podemos seguir pecando y que al final, como quiera, nos vamos a salvar. Eso es mentira. El 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos aleja de Dios. Todos, no uno ni dos, todos los pecadores están alejados de Dios por el pecado. Ahora, ¿qué dice el versículo 24? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, todos nosotros nacemos enemigos de Dios, para que usted lo entienda. Pero a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que es lo que llaman aquí redención, nos rescata, nos redime. A través de Jesucristo, Papá Dios nos perdona. Entonces no es como que dicen que la gracia es para hacer lo que sea, no. La gracia es para que usted viva en comunión con Dios, pero no para vivir en libertinaje. Porque yo le quiero decir la verdad, hay una clase de pecadores en este mundo. Está el pecador arrepentido, que reconoce su situación, le pide perdón a Dios y comienza a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Y está el pecador empedernido, que es aquel que aunque usted le predica, no importa lo que usted le diga, no le interesa cambiar, no le interesa el cielo. Incluso una vez me dijo una persona, me impactó: a mí no me interesa el cielo, no me predique, yo no voy para allá. Y yo le dije: bueno, ese es tu libre albedrío. Me duele en el corazón que me responda así, pero tengo que respetarte. Millones, hermanos, están en esa situación, no les interesa el cielo, para nada. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Lo que hace Dios, con dolor en su corazón, Dios se aleja y lo deja. A ver si cambia. El asunto es que Dios tiene toda la vida para ver si cambia, pero la persona no tiene toda la vida para cambiar, porque la muerte le puede llegar de sorpresa. Pero Dios espera eso, que la persona pueda cambiar.
Entonces, Pablo confirma aquí en Romanos 3, 23, 24, que la gracia no es para vivir en pecado. La gracia es que se nos da la vida eterna sin hacer nada, sin pagar por eso, ni hacer obra de salvación, porque las obras humanas no valen. En Isaías 1:18 dice que las obras del ser humano son como trapos de inmundicia. Y si ustedes supieran el significado hebreo de trapos de inmundicia, ¿a qué lo comparan? Se quedarían con la boca abierta, no lo voy a decir por aquí, pero imagínense algo inmundo. A eso se pone la obra del hombre, para que no se justifique. Somos salvos por la gracia en Cristo Jesús y nada más. Ahora bien, una vez que aceptamos a Jesucristo y vivimos por fe en sus caminos, esas obras son para testificar que hemos sido salvados por Cristo Jesús, no para salvarnos. Esas sí son obras que pueden ayudarnos en nuestra vida espiritual, porque no salen por nosotros, salen porque Cristo vive en nosotros y las reflejamos al mundo. Entonces, es importante que nosotros no olvidemos ese consejo. Jesucristo, nuestro modelo a seguir, nuestro Salvador. ¿Qué dijo en Juan capítulo 14? Vamos a ver. Juan 14, versículos 15 y 21. Juan 14, versículos 15 y 21. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que es nuestro modelo a seguir. En el 14, 15 dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oiga lo que dice Jesús, no lo digo yo. Si tú me amas, tú tienes que guardar mis mandamientos. ¿Y qué dice el 21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿de dónde que están vendiendo la bendita gracia barata esa? Si el mismo Jesucristo dice aquí que tenemos que guardar los mandamientos, la gracia moderna, yo vivo bajo la gracia, entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Eso es mentira. Jesucristo dice aquí, tú me amas, porque hay mucha gente, ustedes ven en la calle y lo saludan, y ¿tú crees en Jesucristo? Sí, yo lo amo. Y yo pregunto, ¿y tu vida está acorde con ese amor? Es decir, tú vives conforme al amor que le tiene a Cristo, guarda los mandamientos. Y yo le pregunto a ustedes que están aquí en la iglesia, los que están a través de YouTube, de Zoom y de Facebook, si Jesucristo, siendo santo, guardó los 10 mandamientos, ¿qué nos queda a nosotros que somos pecadores? Jesucristo guardó los 10 mandamientos para darnos ejemplos. Y ustedes deben saber que para ir al cielo no necesitamos guardar los 10 mandamientos por obra humana, pero sí necesitamos obedecer a Dios. Por lo tanto, debemos llevarnos del ejemplo y del consejo de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios no es para vivir una vida de pecados, sino una vida de santidad. Vamos al libro de Romanos nuevamente, Romanos capítulo 8. Quiero compartir otro versículo con ustedes. Romanos 8. Versículo 2. Romanos 8:2. El 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo tú te libras de la ley del pecado y de la muerte? Dice aquí bien claro, aquellos que andan conforme a Cristo Jesús. Entonces no es así como usted ha escuchado, hermanos, amigos, visitas que están a través de la internet y aquí en la iglesia. La muerte va para el pecador, la vida eterna para el que deja de pecar. La gracia es que la salvación es gratis a través de Cristo Jesús, entiéndanlo.
que no podemos salvarnos si no cambiamos nuestro estilo de vida, si no le entregamos el corazón al Señor, no vamos a ir al cielo. Por lo tanto, tanto Jesús como Pablo están de acuerdo que los 10 mandamientos están vigentes. Y para aquellos que dicen que ya en el Antiguo Testamento ya no hay que usarlo, que Jesucristo en la cruz del Calvario crucificó la ley, yo les tengo un pasaje para que ustedes lo mediten. A ver si es verdad lo que dice en ese sentido. Vamos para el libro de Timoteo. Vámonos para el libro de Timoteo. A ver realmente qué dice la palabra de Dios. Que mucha gente dice que ya no hay que guardar la ley de Dios ni nada de eso. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo. Si Pablo dice que toda la escritura es inspirada, ¿cómo es que hay personas que dicen que ya el Antiguo Testamento no vale? De paso, déjenme decirle que cuando Pablo cita aquí las escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo no se había escrito todavía. El Nuevo Testamento se escribió después que Cristo subió al cielo. Por lo tanto, el material que usaron los discípulos y que usó el apóstol Pablo se refería al Antiguo Testamento, a la Torá, es decir, a los 5 libros de Moisés y los demás escritos. Y Pablo dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea que enteramente salvo. Por lo tanto, usted tiene que leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. No puede seguir viviendo la vida antigua. Claro, si usted dice que es un seguidor de Jesucristo. Entonces usted tiene que demostrarlo con su vida personal. Por lo tanto, nosotros debemos entender eso. ¿Quién es otro ejemplo de la gracia? Pablo. El mismo apóstol Pablo es otro ejemplo de la gracia. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 5, que me habla de Pablo. ¿Y qué pasó con Pablo? Señores, ustedes saben que Pablo no era fácil, pero Dios lo alcanzó. Romanos capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Romanos capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Oiga lo que dice Pablo. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia. Entonces la ley viene ¿para qué? Para que la gracia abunde. Es que los mandamientos es un espejo. Los 10 mandamientos son un espejo para que usted se mire todos los días en él y ve si lo está guardando. Entonces me gusta el 20 que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, señores, es importante que entendamos eso. ¿Qué dice el 21? Pues así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado entró por Satanás, la gracia entra por Jesucristo. Pero yo quisiera concluir el tema de esta mañana, llevándonos a la reflexión. No crean ustedes que están ahí a través del internet, que viviendo la gracia barata se van a salvar.
No crea diciendo, bueno, ya yo no tengo que guardar los mandamientos porque Cristo lo clavó en la cruz y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y al final, como quiera, voy a ser salvo. Eso es mentira. Y yo me imagino que el enemigo se inventó eso para que muchos que ahora son religiosos, mañana no sean cristianos. Porque siempre he hecho la diferencia. En la iglesia existen los religiosos y los cristianos. Y la diferencia lo explica su estilo de vida. Un cristiano imita al maestro, camina con el maestro, hace lo que el maestro hizo. Un religioso viene a la iglesia y no avanza. Se queda, como dice, bebé espiritual, el religioso. Mientras que el cristiano madura espiritualmente. Por lo tanto, la única manera de poder crecer es obedeciendo al Señor y su santa palabra. Este tema de la gracia de Dios es para que usted entienda que es un regalo gratuito del Señor, pero usted tiene que valorarlo. No puede quedarse haciendo lo mismo y pensar que el Señor se lo va a llevar al cielo. Ya lo leímos. Aquí la Biblia lo dijo. Jesús dice, tiene que guardar los 10 mandamientos. Pablo dice que ya no podemos seguir viviendo en el pecado. Entonces, aunque la salvación es gratis, la persona tiene que hacer su aporte, ¿cuál? Sacrificio humano. Dejar de hacer cosas que le gustan para comenzar a hacer las cosas que Cristo quiere que haga. Esa es la diferencia. No es que usted va a ir con $1 millón a comprar la salvación no vale eso. El precio de Jesucristo no vale dinero. La sangre de Cristo Jesús nos da la salvación. Y qué bueno que es así, porque ustedes saben los millones de seres humanos que se perderían si hay que comprar la salvación. ¿Con qué dinero la van a comprar? Si hay muchos que no tienen ni para comer, no van a tener para comprar la salvación. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que la salvación es gratis a través de Él. ¿Y qué yo necesito? Necesito aceptar al Señor por fe. Eso es todo, hermano. Aceptar al Señor por fe. Y una vez que lo acepto y me bautizo, entonces comenzar a vivir la vida que Dios quiere. Pero para muchos es un sacrificio muy grande. Ay, yo no puedo dejar de hacer esto. Yo no puedo dejar de hacer aquello porque a mí me gusta tal cosa. Entonces el Señor dice, yo te voy a dejar tu libre albedrío y en el día del juicio nos veremos. Nos veremos para salvación o para perdición, dependiendo de tu elección. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, por eso lo demostró con Cristo. No quiere que nadie se pierda, pero se van a perder lo que quieran perder, si se van a salvar lo que se quieran salvar. Vamos a ponernos de pie aquí en la iglesia, vamos a orar para dar por conclusión el tema de esta mañana. Padre celestial, gracias te damos porque en tu infinita misericordia nos permite tener esperanza de vida eterna a través de Jesucristo. He predicado en esta mañana para personas que están pasando por una situación difícil, pues le puedo decir a ellos que la solución está en ti a través de tu Hijo Jesús. Perdónanos si no hemos valorado la gracia, el perdón de nuestro pecado, la vida eterna. Perdónanos si no caminamos a la luz de la Biblia. Pero te suplicamos que nos dé una nueva oportunidad. Si estoy orando en este momento para alguien que está a través del internet con una situación difícil, déjame decirte que si te pones en las manos de Dios y crees en Él, tu problema será resuelto. Porque lo ha prometido uno que no habla mentira. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por todo. Bendice a los que están aquí en la iglesia, a su familia, a sus hijos, su trabajo. Y también todos los que están a través del Zoom, de YouTube y de Facebook. Que podamos mantenernos fieles y cuando tú vengas en gloria, irnos contigo a vivir por la eternidad. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.